La familia. Dios dice que de Él toma nombre toda familia, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Del cielo no me pregunte porque no me recuerdo muchito. Poco a poco me estoy recordando de cómo era cuando yo estaba allá. ¿Usted no se recuerda? No de repente o tal vez en un sueño, usted, porque su espíritu y el mío son más viejos que la tierra. Nosotros primero existimos en espíritu y Dios es el Padre de todos los espíritus. Amén, amén. Bien. Entonces dice primero la familia, y vamos a leer en Génesis 6, 14 y 18. Si usted tiene algunos retratos que me pueda obsequiar, yo los uso con mucho gusto, porque a veces uno se arriesga que le pongan una demanda por estar usando cosas ajenas. Entonces, por eso mejor uso lo mío, así que usted tiene ahí para regalar, regáleme para también poder poner algo ahí de lo que usted tiene. Así como el domingo vamos a estar hablando del primer mandamiento, que ya se lo saben de memoria definitivamente. Bien, le puse estas imágenes ahí porque orando yo tengo ya listo el tema que íbamos a predicar el domingo, pero debido a que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de clima, no sabemos cómo conducir ni cómo conducirnos en este tipo de clima, entonces es preferible que nos quedemos en casa, ¿verdad? Ahora, si viviéramos en Minnesota, risa les da lo que nos pasó a nosotros ahora. Pero esta mañana siempre uno debe de buscar la dirección del Espíritu Santo. Le decía, Señor, tengo un bosquejo. Y en eso me recordé, definitivamente fue el Señor el que me recordó que di un tema que le puse whispers, que le puse, no sé cómo le puse en español, pero en español, susurros. Y entonces dije, no, si yo tengo más susurros por ahí guardados. Y empecé a buscar todavía me queda una perchita así de susurros y otros que todavía estoy escribiendo, a ver cuándo termino. Y encontré que era una hoja doblada en 4 y me gustó. Y tenía como título El ministerio de Juan, solo que no tenía fecha. Entonces me fui a buscar en la Biblia que usaba hace 20 años, que todavía la tengo, y busqué esta cita de Lucas capítulo 1 y me di cuenta que la estaba estudiando en abril y mayo del 2001. Y cuando empecé a leer estas notas, me di cuenta que es un tema relevante y que no debe desarrollarse todo, pero por si ya no vuelvo, ahí van a estar, quedan grabadas en internet, gracias a Dios, estas diapositivas, y usted va a poder ahí porque está dividido en varias partes. Primero habla del objetivo del ministerio de Juan, de las características de Juan, y habla de la condición de la gente en el tiempo de Juan, la condición de las autoridades, tanto gubernamentales como religiosas en el tiempo de Juan, y la condición de la gente en el tiempo de Juan y la condición de la gente religiosa en aquel tiempo. Entonces, estudiando la primera parte, solo me voy a enfocar en el propósito del ministerio de Juan. Pero voy a tomar como partida Génesis 6, 14 y 18, que en la versión moderna dice:
Y lo que está subrayado en amarillo es el énfasis que le quiero dar. Dios hablándole a Noé le dice, haz para ti un arca. ¿Cómo le dijo Dios? Haz para ti. Make for yourself an ark. Hay un dicho que quizá usted lo ha oído, que dice, aquí cada quien amarra su paracaídas. ¿Algún exmilitar aquí o militar activo? El hermano Ulises. ¿Tuvo usted algún contacto con los paracaidistas? Parece que no. Ya la pensó. Pero yo lo que he oído es de que los paracaidistas, cada quien amarra su paracaídas. Porque si no se le desata cuando se lanza, no puede culpar a nadie. Y entonces aquí el Señor le está diciendo a Noé, Noé, amarra tu paracaídas. Le da las instrucciones que el arca debe ser de madera de ciprés, que tendrá aposentos en el arca, la calafactearás por dentro y por fuera con brea. Y versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú. Y aunque sea de la barba, y aunque sea de las orejas, vas a meter a Sem, Jafet y Cam. Ya eran adultos, porque tenían esposa. Usted no tiene esposa, ¿verdad, caballero? Y ellos ya tenían esposa. Entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer. Y las mujeres de tus hijos contigo. Y diga usted, ¿y el neighbor? ¿Y el vecino? What happens with the neighbor? ¿Qué pasa con el vecino? That was not his problem. Ese no era su problema. Your neighbor is not your problem. Su vecino no es problema suyo. Los hijos del vecino. Diga usted, they're not my problem. Thank you, Jesus. Pues diga, they're not my problem. Thank you, Jesus. Si suficiente con los de uno, como para echarse la carga de otros. Bueno, a manera de introducción quiero recordarle estas cosas. Según Efesios 5:23, Dios ha establecido que el marido es cabeza de la mujer. No dijeron amén las mujeres. Según Efesios 5:23, el marido es cabeza de la mujer. Eso está como las goteras aquellas de lluvia que quiere y no quiere llover. Cuando la primera pareja falló, Adán y Eva, Dios llegó a platicar directamente con Adán. Le dijo, Adán, where are you? ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué has hecho? ¿Comiste de lo que te dije que no comieras? No estaba platicando con la mujer. ¿Quién había fallado? La mujer. Pero Dios no le pidió cuentas a la mujer.
muchos pasajes hay del trato de Dios con Abraham, pero me llama mucho la atención Génesis 22:2, porque Dios le dice a Abraham: Abraham, toma a tu hijo, a tu único, al que amas. Bueno, y no tenía madre el chavito, pues. Entonces, ¿por qué no le dijo: mira, Abraham, why don't you talk to your wife, see what she thinks about it? ¿Por qué no le dijo Dios a Abraham: por qué no platicas con tu esposa a ver qué piensa, a ver qué opina? See if she agrees with you, a ver si está de acuerdo contigo. Ya vamos entrando, más o menos, ¿está entendiendo? Y cuando el Señor le llama la atención al rey Ezequías, le dice: Hezequías, pon tu casa en orden. A manera de introducción, lo que le quiero marcar es de que Dios ha establecido un orden. Y no importa lo que los hombres pensemos, no importa lo que las democracias piensen, no importa las leyes que los hombres emitan, Dios estableció un orden y Dios va a respetar ese orden. Entonces, Dios trata directamente con la cabeza del hogar, con el hombre. Siempre me ha impresionado la mujer de Noé, porque no se sabe nada de ella. Lo único que se sabe es que entró al arca. Y yo siempre he pensado que llegó un día Noé a casa y le dice: honey, I got news for you. Mi amor, te tengo noticias. God has spoken to me. Dios me ha hablado. And he asked me to build a ship. Y él me ordenó que construya un transatlántico. Las mujeres de hoy en día, las cristianas, no las del mundial, le hubieran dicho: mi amor, estoy esperando, porque como yo no soy mujer cristiana, no puedo equivocarme. Pero usted, que es mujer cristiana, que ha oído, que ha ido a las iglesias, ¿qué cree usted que dirían las mujeres cristianas de hoy? Acuérdese que no había ocean, no había océano, no había ni siquiera un lake, no había un Arbuckle Wilderness nearby, no estaba un lago cerca ni siquiera. ¿Qué le hubiera dicho usted, o qué le hubiera dicho alguna cristiana que no vino hoy a la iglesia o que nos está viendo por social media? Le hubiera dicho, le hubiera tocado la temperatura. Le hubiera tomado la temperatura y le dice: mi amor, ¿no estarás enfermito? I think you're losing your mind. Pienso que te estás volviendo loco. There is no ocean nearby. No, aquí no hay océano. Además, mucho dinero, mucho tiempo. No, a mí me impresiona. Y yo solo me puedo imaginar a la esposa de Noé, que le dijo: honey, si tú dices que Dios te habló, Dios te habló. Ojito,
No conteste porque yo no quiero aquí armar broncas. Pero si usted llegara a su casa, honey, Dios me habló. Dice que yo soy... Piense usted, señora. Si su marido llega y le dice, piense en Noé. Nunca había llovido y le dice, y ¿sabes qué? Va a llover, como los de Houston, que les cayó nieve, que se les congelaron las pipas. Todavía no tienen agua los pobres. Si yo platiqué con mi primo porque le dije, mira, he estado pensando en vos, le digo, llevo una semana aquí como pingüino. Y cuando le mandé una foto, risa le dio. Pero las casas en el norte tienen insulación por todos lados. Aquí más o menos. Pero ya más al sur, ya casi ni paredes le ponen. Y que de repente alguien, imagínese usted, ¿cuál es el lugar más caliente de El Salvador? ¿Algún salvadoreño por acá que conteste rápido? Sonsonate. Imagínese que de repente llega, mi amor, dice Dios que va a nevar. Thank you. Hasta que me salió la ilustración. ¿Se imagina? Porque no había llovido. Él no solamente llega que va a ser un barco, sino que le dice que va a llover. Bueno, el propósito del ministerio de Juan el Bautista lo empezamos a ver en Malaquías capítulo 4. Yo voy a leer los versículos 5 y 6 y luego vamos a Lucas 1:16 o 1:17 y 18. Y le voy a suplicar que a los hermanos que les mandé las citas me las tengan listas porque ya llevo 22 minutos. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. De una vez aclaro que el día del Señor, ese día grande y terrible, se refiere a la gran tribulación. Antes de ese tiempo dice que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Originalmente yo le había puesto al tema restauración familiar. Pero de ahí, repasándolo y estudiándolo, le puse family first. Y entonces me fui al pasaje del apóstol Pedro, donde dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa, dice, ¿qué será del pecador? ¿Qué será del mundo? Ya van a empezar aquí adentro. Porque a Dios no le interesa a la gente allá afuera disciplinarlos, pues. A él le interesa que nos portemos bien, usted y yo, que somos sus hijos. Entonces dice que Dios, a través de Elías, iba a hacer volver el corazón, no dice de las madres. Yo verifiqué la palabra y no se refiere a los dos padres, sino que está hablando literalmente del papá. Y entonces, una de las funciones del ministerio de Juan, que antes de la venida de Cristo, por su iglesia, tiene que haber un Juan, tiene que haber un precursor, tiene que haber un espíritu de Elías preparando a la iglesia para el arrebatamiento final. Por lo menos un hermano lo cree. Los demás hoy pueden recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y apuntamos también al hermano Carlos, que no sé por qué no dan doctrina básica a los discipuladores, y le dice, hermano, doctrina básica, doctrina básica. Ya, empecemos ya. El martes empezamos.
y me bautiza, aunque sea, allá había una laguna alta, mire, como así está la capa de hielo, buena para bautizar. Después, si se le olvida que se bautizó, lo bautizamos otra vez, por el frío, ¿verdad? Y dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora en Lucas 1:16 y 17 dice, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. ¿Quién es el Israel de Dios ahora? Nosotros, la iglesia. Versículo 17 dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y yo le puse aquí porque es lo que se sobreentiende, y hacer volver a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. En los comentarios del discipulado no lo había pensado, pero como hubo, gracias a Dios, oportunidad para comentarios en el discipulado al cual yo asistí, entonces pude participar. Y lo publiqué porque me llamó mucho la atención, lo publiqué en la página de Facebook de la iglesia, que un atleta, ¿verdad que no necesita decirnos que es atleta? ¿Verdad que no necesita él andar con un cartel que diga soy atleta? Uno lo mira y dice, ese tipo hace ejercicio, esa tipa es esquiadora, que la vio en la nieve. Pero si vemos al señor Barriga, si vemos a uno que solo come hamburguesa, como yo, o pizza, usted dice, ese tipo solo hamburguesa come. O sea, la fisonomía, el look, habla de lo que practicamos. Pero yo lo que les quería decir es de que, porque estábamos hablando de la oración de común acuerdo. Es obvio que no sabemos orar de común acuerdo. Necesitamos ejercitarnos para aprender a orar de común acuerdo. Ahora, aquí estaban los 4 puntos, ¿verdad? Hacer volver el corazón de los hijos de Israel al Señor, hacer volver los corazones de los padres a los hijos, los desobedientes a la actitud de los justos, pero eso lo voy a juntar donde dice el corazón de los hijos a los padres. Y el objetivo es preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y entonces le estaba mencionando lo de la oración y lo del atleta, porque se nota que no hay disposición. A veces no quiero decirlo, pero lo pienso. Alguien que no va a la iglesia porque hay frío, ¿estará preparada esa persona para el arrebatamiento? Tenemos que ser conscientes y decir, no. Busque usted información sobre lo que pasó en la calle Azusa en el 1906, cuando por primera vez se derramó el Espíritu Santo de una manera continua sobre masas, el Espíritu Santo aquí en Estados Unidos. Ellos dicen, ¿verdad?, que aquí empezó el avivamiento para todo el mundo, pero no, el avivamiento empezó en Jerusalén. Allá se derramó el Espíritu Santo por primera vez. Pero como se va perdiendo,
Cuando ellos se dieron cuenta de que el Espíritu Santo bautizaba con fuego, y empezó la gente a recibir el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, entonces empezaron ellos a congregarse 24 horas al día y lo hicieron por 3 años y medio consecutivos. Entonces, cuando uno está ardiendo en el Espíritu, uno no mide distancias, uno no mide temperaturas. Yo me ponía unas bolsas shopping de esas plásticas para ir a la iglesia, para llegar con mis zapatos lustraditos, porque aquellas corrientes de agua que habían. Cuando me tocaba servir en el parqueo me ponía unos mis termos y unas mis botas, porque anhelaba servir, porque amaba al Señor y todavía lo amo. Ya solo me quedó uno. Y los demás se han ido. Señor, todos se han ido. Entonces, dice que, mire, esto va a ser el punto final. El objetivo es que el Señor haya un pueblo pilas, bien dispuesto. Y tenemos que reconocer, mire para allá, para allá. ¿Estarán bien dispuestos los hermanos que están sentados en ese lugar? No están bien dispuestos. Pero avancemos porque... Entonces, número 1, hacer volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. El Israel de Dios somos la iglesia. Y mucho cristiano se ha apartado del Señor. Amén. Mucho cristiano se ha apartado del Señor. Entonces, para los que se han apartado, ellos son apóstatas. Ellos son desertores de la fe. Pues usted si lo encuentra algún día, no lo vaya a insultar, pero en la plática, si usted puede platicarle, dígale, hermano, mire, usted es un desertor. Usted desertó el ejército. Pero para los desertores, para los apóstatas, hay 2 clases. Fíjese que dice, hará volver a muchos, ya que no todos. Pero hay apóstatas reversibles y hay apóstatas irreversibles. En Mateo 26, 69 al 75, hallamos al apóstol Pedro negando al Señor 3 veces. Y hasta maldiciendo. Ya se le había olvidado cómo hablaban los pecadores. Y cuando le insistían, tú eres uno de ellos, es que tú dices, a cada rato dices amén, a cada rato dices aleluya, a cada rato dices gloria a Dios. Tú dices que Dios le bendiga. Cuando llegó el avivamiento a cierta parte de Europa, dice que los arrieros tuvieron que volver a educar las mulas, porque las mulas solo entendían malas palabras. Y cuando les empezaron a arriar con un buen lenguaje, no entendían. El Señor le cambia a uno la manera de hablar. Entonces Pedro había cambiado. Y cuando él se dio cuenta que en la manera de hablar, dice que empezó a maldecir. Y cuando el gallo canta por 3ª vez, ¿qué pasa con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Los que tienen las citas, ¿qué pasó con Pedro? Se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente.
Y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué es llorar amargamente? O sea, se estaba lamentando. Se sintió gacho. Le había fallado a su Señor. Pero usted sabe que Pedro estuvo dispuesto a ser restaurado. Y Pedro fue restaurado. ¿Y qué dice Mateo 27, 3 al 5? Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y ¿Qué eso, versión es esa? internacional. Américas. Sintió remordimiento y devolvió las 30 Otra. piezas de plata. Reina Valera. Ah, ahí está, mire. Siga leyendo. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron que ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Siga leyendo, todavía falta. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no, es ilícito echarla en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron... ¿Dónde dice donde se ahorcó? Ah, se brincó, hermanita, no brinque, hombre. El 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y y se ahorcó. Apóstata, es que no quería eso leer la hermana porque se acordó de un predicador que no hallaba dónde predicar. Y dijo, donde me caiga el dedo ahí, y le salió cabal eso. Y se ahorcó. Ah, no dijo, ese texto está muy feo. Volvió a correr la Biblia y lo puso. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, Judas es el apóstata irreversible. Dice que se arrepintió, pero se ahorcó. Y dice que Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Entonces, cuando yo estudié estas notas, dije yo, estas son relevantes para ahora. Si nosotros estamos esperando a Cristo y Juan venía a preparar el camino para la primera venida de Cristo, entonces Juan tiene que preparar el camino para la venida de Cristo que usted y yo estamos esperando. Entonces, si hay apóstatas, tenemos que esforzarnos, como dice Santiago, por hacerlos volver. Pero habrán unos que no van a volver, se van a ahorcar como Judas. Pero sigamos, porque quiero llegar a algo, a este punto. Dice, volver el corazón de los padres a los hijos. Aquí decía yo, pero ¿qué quiere decir eso? Y empecé a ver lo que es el corazón. Y entonces me gusta platicar. Cuando tengo un tema así, a veces llamo a alguien, le hago una pregunta, un pastor, si está mi esposa, me siento, venga, le digo, tómese un café conmigo. Y nos tomamos un café y le digo, mira, ¿qué piensas de esto? Y entonces dice que volver el corazón de los padres, de los tatas, de los rucos a los hijos. Porque yo todavía me sé el vals para mi madre, maestro de Chapinlandia, un vals para mi madre. Y don Jorge ya empezó.
Y cualquiera aquí puede decir, aunque sea un verso de un poema para la madre. ¿Sí o no? Aunque sea madre querida, madre adorada. ¿Y para el papá? Si usted ha visto mis publicaciones, usted me ha oído hablar. Yo hablo constantemente de mi madre. Entonces yo le decía a mi esposa, José era carpintero y Jesús era carpintero. Y por eso el apellido Herrera es de que esa era ahí la casa de los Herrera. Esos son herreros todos, todos tiznados. Y así los apellidos se derivaron generalmente del oficio. Por ejemplo, en inglés, Smith. Smith es igual de los Herrera. Así que si usted se quiere cambiar apellido, póngase Charles Smith. Porque Smith es también herrero. Y entonces, mi papá era zapatero. Y yo no soy zapatero. Usted dice, mi papá era panadero. ¿Es usted panadero? Pero le aseguro que si su mamá hubiera sido panadera, usted fuera panadero. Y le aseguro que si mi mamá hubiera sido zapatera, yo fuera zapatero. Y por eso es importante, por eso le puse family first. La familia primero. ¿Qué quiero decir con la familia primero? Que Dios está interesado en que se restaure el orden en la familia. Y entonces es que tiene que haber una reconciliación entre el papá y sus hijos. Ah, dirán, no, si yo no estoy peleado, si yo me llevo requete bien con mis hijos. Ah, sí, ahí me cuenta para el Día del Padre qué le regalan. Y ahí me cuenta qué le regalan a la mamá. Pero también volver el corazón de los padres a los hijos es que el padre asuma su responsabilidad. Hombres, ¿quién les dijo a ustedes que el hombre no cambia pañales? ¿Quién les mintió? ¿Quién les dijo a ustedes que el hombre no cocina? ¿Quién les mintió? ¿Quién les dijo a ustedes que el hombre no lava ropa? ¿Quién les dijo a ustedes que el hombre no barre la casa? Les mintieron. ¿Quién les dijo a ustedes que los hombres no deben llorar? Nos han mentido. Y entonces el hombre se ha hecho el loco. El hombre piensa que con ir a trabajar 40 horas a la semana y traer el cheque ya reducido porque el tío Sam ya le quitó y entregarle ahí a la señora, él piensa que ya con eso tiene licencia para sentarse en su sillón a ver deportes, a ver su canal.
Varón, ¿te quieres ir en el arrebatamiento? Tienes que poner en orden tu casa. Mañana será el breakfast, dice la hermana. Es que mire, ¿cómo quisiera yo? Me decía mi esposa, pero ¿qué te enseñó tu papá? Y yo, le digo, sí me enseñó, creo que 2 cosas, me acuerdo. Me enseñó cómo coser la pelota de fútbol, la de soccer, porque se ponchaba y había que descoserla para poner el parche. Y cómo lustrar, cómo bolear zapatos. Pero agarro un martillo, agarro un asadón, agarro la pala, agarro el hacha, agarro el machete. La administración de los recursos. ¿Y quién cree que me enseñó? Mi mamá. Y Dios nos está diciendo que no es así. Dios nos está diciendo, caballeros, por eso tal vez lo sospecharon de un principio y dijeron, hoy no voy a la iglesia, hay mucho frío. No, tiene que asumir su responsabilidad. Así que si tienen niños de pañales, hermanas, por lo menos el fin de semana, sábado y domingo, dígale, aquí está tu cipotío. Toma cayote, toma tu hijo, dígale. ¿Qué dice Proverbios 1:8? Si tiene la BLA. Si tiene la BLA, Biblia, lenguaje actual. No me va a dar tiempo, pero vaya que tengo el domingo. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención. Esa es la BLA. Biblia en lenguaje actual. Es una paráfrasis, pero... Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Otra paráfrasis. Proverbios 1:8. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No, es que la Biblia que yo leí, que quería leer, tal vez lenguaje sencillo, palabra de Dios para todos, pero dice, presta atención a los consejos de tu padre. Por lo general, especialmente los hombres, los que nos mal aconsejan son los amigos, son los primos mayores de edad. ¿Y el padre? No hallaron la versión, ¿verdad? Ahí la busca. Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. ¿Sabe por qué en las iglesias abundan generalmente las mujeres? Porque los hombres no tuvieron un padre, nunca vieron una figura paterna. Entonces escuchan la voz de un pastor y les cae mal. Estas predicaciones las hallan ofensivas. ¿Cómo voy a ir yo a una reunión de hombres para que otro hombre como yo me diga cómo tratar a mi esposa, cómo atender mi hogar? Es brincón porque no tuvo una figura paterna. Proverbios 27. El justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Usted lea diferentes versiones ahí.
Porque lo que está hablando es de que el padre que anda en integridad le deja un buen legado a sus hijos. Avancemos. Proverbios 4:1-5. Marcos 13:55, Mateo 13:55 y Marcos 6:3 nos habla de que Jesús era carpintero. Proverbios 4:1-5, ¿qué dice? Oír, hijos, la instrucción de un padre y prestar atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Mire, el papá le está diciendo lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy diciendo. Sí, cuando usted lee Proverbios, sí le dan el lugar a la madre. Pero ahí le está diciendo: retén mis instrucciones, retén mis enseñanzas. Una vez, platicando de sembrar unos palitos, me dijo el hermano Carlos: mire, arranque unas ramitas de ese que tiene ahí y póngalos ahí en la orilla y con un marro, ¡pum, pum!, que se rompan. Yo me le quedé viendo así. Y entonces cuando yo me le quedé viendo así me enseñó mi papá, me dijo. Así le digo yo a mi nieto: ¿y quién te dijo? My dad. Ah, bueno, diga, no me meto porque es asunto de él, ¿verdad? Pero qué bonito sería, ¿verdad? ¿Quién te enseñó eso? Mi pastor. Ah, no, pero ahora todos saben usted. Ahora todos son teólogos, profetas, hijos de profetas. Entonces, volver el corazón de los padres a los hijos es dejar una huella en el corazón de los hijos. Ay, es que ustedes, mujeres que están casadas, ustedes saben, ustedes no la digan ahorita, otro día vienen a administración ahí con la hermana Evelyn para que ore por ustedes, pero ustedes conocen las deficiencias de sus maridos. Hay cosas que ustedes que tuvieron la dicha de tener un papá, ustedes se las han tenido que enseñar a sus maridos. Mira, mi amor, te voy a enseñar cómo se hace el nudo para que no se ahorque la vaca. Porque mire, a veces ni los zapatos se saben amarrar los muchachos. Entonces, algunos todavía están a tiempo. Todavía tienen sus hijos moldeables para dejar una huella. Y los otros pidan nietos. Y volver, dice, a los desobedientes a la actitud de los justos. Pero dice en Malaquías, volver el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 1:6 dice Dios: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces aquí ya está, que ahora ya es el hijo, la actitud del hijo hacia el padre. Usted lo puede ubicar solo en la familia. Pero nosotros, por ejemplo, los israelitas hablaban de padres refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, a sus ancestros. Pero también la iglesia habla de padres. Pero no estoy hablando de los que usted conoce, no. Habla de los que nos precedieron en el evangelio. Ellos son los padres de la fe. Y nosotros tenemos lo que muchos le llaman padre espiritual, es un padre en la fe, porque nos han engendrado. En la institución católica, al que está delegado a una parroquia, a una iglesia, le llaman padre. Solo le falta la madre. Pero en realidad, la función del ministro es la función de un padre.
Entonces el hijo tiene que honrar al padre. En Marcos 7, 9 al 13. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no lo dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. O sea que descuidaban a los padres, lo voy a poner de esta manera, por atender las cosas de la iglesia. Las dos cosas son necesarias. Atender lo espiritual y atender a papá y a mamá. Me gustó como dice Tito 1:16, si tuviera la versión oso, y si no, la que tengan, me la regalan, por favor. Tito 1:16. Los demás ahí los lee usted. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Otra Biblia, no me gustó esa. Una oso, tal vez. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier Esa obra está más o buena. menos. Está hablando de hijos. Dice que ¿cómo son esos hijos? Siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Dice, hijos inútiles. Pero léame el versículo 8 del Salmo 69. O sea, hablando del ejemplo de volver el corazón de los hijos hacia los padres. El ejemplo es David. Hemos escuchado muchas cosas acerca de David. Y aún los escritos judíos hablan de que David era el menospreciado, era el que echaban de menos, era el que le daban menos importancia y por eso lo tenían cuidando las ovejas. El que cuidaba las ovejas, según la creencia que ellos tenían, era el miembro más inútil de la familia, el que no servía para nada. Y aparte de eso, es muy posible, porque hay otra tradición que enseña otra cosa, pero es muy posible, según el Salmo 51, que David haya sido un hijo ilegítimo, porque él dice, en pecado me concibió mi madre. El caso es de que aún la tradición judía enseña que David era el hijo echado de menos, era el menospreciado. Cuando llega Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, a ungir al nuevo rey de Israel, él le pregunta a Isaí por sus hijos. Y él en ningún momento menciona a David. Hasta que pasan los 7 y el Señor le dice a Samuel que no es ninguno de ellos. Entonces él pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Y es ahí donde David aparece en la escena. Versículo 8 del Salmo 69. Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Y usted puede leer el Salmo 69 porque según la tradición judía, ese lo escribió David en base a la relación que tenía con su familia. Todos dice la tradición judía, que se sentaban a la mesa todos en familia y como que era un ser extraño, como cuando estábamos en los Estados Unidos, que había la segregación de blancos y negros, que habían baños para negros y baños para blancos,
fuentes de agua para blancos, sino pues así vivió David. Sin embargo, cuando vamos a 1 de Samuel 22:1, que sus padres, que los que lo habían menospreciado, que los que lo habían echado de menos, estaban en peligro. Versículo 1 y luego 3 y 4 de 1 de Samuel 22. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. De allí fue David a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. O sea que David recibió sanidad para su alma. Es que, mis amados hermanos, no podemos pretender irnos en el arrebatamiento si no cuidamos de nuestros padres. Si no tiene, adopte. Yo ya califico para que me adopte, para que me dé la mensualidad. Adopte a alguien. Pero los hijos adultos que tienen padres, obviamente más adultos que ellos, entienden la alegría, entienden cómo se disfruta el poder sostener a los padres, el poder ayudar, el poder enviarles su quincena, su semana, su mensualidad para su tabaco, para su traguito. Yo no dije de qué va. Porque cada quien le va a dar cuenta a Dios. Pero usted tiene que honrar. Acuérdense que la otra vez decíamos que no se trata de, no es lo mismo amar que honrar. Pero a ver si termino. Y el objetivo, mire, de todo esto es preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El objetivo final es eso. Y por eso el tema se titula La familia. Primero, no te preocupes tanto del vecino, no te preocupes tanto de cómo anda la señora del vecino o el señor de la vecina. ¿Qué te importa? Mejor preocúpate cómo está tu casa. Si eres hijo, preocúpate de cómo está tu relación para que cuando el Señor venga nos halle reconciliaditos, bien portados. Amén y amén. Conclusión, Génesis 19, 12 y 13, versión Kadosh. Los hombres dijeron a Lot, y mire, me llamó la atención esto: ¿tienes aquí alguno más aparte de ti? Cualquiera que tengas en la ciudad, yerno, hijos, hijas. ¿Verdad que no dice vecinos? No, dice cualquiera que tengas en la ciudad, yerno, tus hijos, tus hijas, sácalos de este lugar. La familia es primero. Pero lo que estamos hablando es de que el trato de Dios es primero en la familia. Dios quiere que nuestra casa esté en el orden que Él ha establecido. Por favor, esté de pie y démosle gracias a Dios por este susurro. Señor y Padre de misericordias, gracias por interesarte en nosotros. Gracias por interesarte en nuestro bienestar espiritual. Gracias por interesarte en el bienestar de nuestra casa.
de nuestra familia. Señor, permítenos que atesoremos esta palabra cada uno en nuestro corazón y que la llevemos a la práctica. Ayúdanos a ser como Noé, que logró que su esposa, sus hijos y la esposa de cada uno de sus hijos entraran al arca de salvación. Danos, Padre, la sabiduría, danos las estrategias para que se salve cada miembro de nuestra familia, cada miembro de nuestra casa. Cuando nuestra familia, Señor, haya entrado, que entonces vayamos y le hablemos las buenas nuevas al vecino, al amigo, al compañero de trabajo. A los hombres, Señor, ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad como padres. Y a las mujeres, ayúdalas a que dejen que los padres desarrollen su función. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Al mirar tu santidad, somos